Bueno, dale. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo soy Susana Matus, parte del equipo de Pensando lo Vincular. Queremos darles la bienvenida a este espacio que ya siempre comienzo de esta manera. Hemos denominado Pensando lo Vincular hace muchos años. Los viernes, para los que vienen por primera vez y para los que ya son habitués, les contamos que los primeros y terceros viernes del mes, de 12 a 13:45, nos reunimos por Zoom para reflexionar y compartir experiencias acerca de nuestras prácticas. Antes de comenzar, les quiero contar cuál es la última mesa de este año. En general es primero y tercer viernes, pero este tercer viernes es feriado. Así que tenemos la última mesa el primer viernes de diciembre, que es el 5 de diciembre, y va a versar sobre crianza y clínica de las subjetividades, eh, desafíos actuales en las infancias y adolescencias. En realidad me parece que no lo anoté bien el título porque trabaja mucho sobre el tema de la tecnología, ¿no? El eje temático de este año fue experiencias en la clínica de la diversidad. La mayoría de las mesas que tuvimos tuvieron que ver con esta cuestión. Nos interesaba especialmente trabajar desde una perspectiva que tenga en cuenta la construcción de las subjetividades a la luz de los nuevos imaginarios sociales, familiares, culturales, tratando de pensar estas afectaciones en nuestra clínica. En este sentido, pensamos que podría ser importante trabajar las relaciones fraternas y entre pares como una dimensión que atraviesa todos los vínculos, sobre todo en la actualidad. Para ello, invitamos a Claudia Ábalos y Silvia Resniski para pensar estas cuestiones en esta mesa que llamamos Lo fraterno en la clínica de la diversidad. Voy a presentar a nuestras invitadas. Silvia Resniski es psicoanalista con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, AUDEVA, exdirectora y docente de la Maestría de Familia y Pareja del Instituto Universitario de Salud Mental, IUSAM, y actualmente es codirectora por América Latina del Comité de Familia y Pareja de Asociación Psicoanalítica Internacional. Algunos libros en coautoría con Susie Mauer y Sara Moscona son Dispositivos clínicos en psicoanálisis, traducido al inglés. Un libro también en coautoría con ellas dos, Clínica Psicoanalítica Vincular, del 2024. El anterior es del 2014 y el traducido en inglés es del 2020. Bueno, y alguien de la casa, que es Claudia Ábalos, licenciada y doctora en psicología de la Universidad de El Salvador. Su tesis doctoral es Vínculo fraterno, relaciones de paridad, lazos sociales. Desempeña su tarea profesional como psicóloga clínica de adolescentes, adultos y en grupos e instituciones. Es miembro de la PPG, coordinadora académica de la Diplomatura Superior en Vínculos de UCES y PCB, creadora y directora de la Diplomatura Perspectiva Vincular en Educación de UCES y APPG, y se desempeña hace más de 25 años como consultora externa de instituciones educativas en sus diferentes niveles. Su tarea es con directivos, equipos de orientación, docentes, púberes y adolescentes. Es autora de varios libros sobre la temática Talleres de Reflexión. Bueno, le vamos a dar la palabra a nuestra querida invitada, que es invitada pero requete conocida de la casa y amiga nuestra, Silvia Resniski. Y después va a hablar Claudia, después abrimos los micrófonos y hacemos el intercambio. Así que te damos la palabra, Silvi. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la cálida bienvenida. Para mí siempre es un placer estar acá con ustedes en la PPG, una institución tan afín, tan fraterna, con la que siempre estoy vinculada. Les quiero contar que en septiembre, en Paraíso, que es un club de teatro al que uno se puede asociar y entonces cada mes ofrece una función de teatro muy particular, muy contemporánea, muy distinta, muy diferente. En septiembre, en Paraíso, presentó una artista croata francesa que se llama Ivana Müller, una obra titulada We Are Still Watching, o sea, todavía estamos mirando.
y se trata de una obra interpretada por los propios espectadores. Se arma como una comunidad instantánea que se reinventa en cada función. Es una lectura colectiva en la que los espectadores se descubren mientras leen juntos un guión de una manera muy particular, están distribuidos los guiones. Bueno, en esa micro sociedad que nace cada noche, cada persona va asumiendo algún rol. Ivana Müller es coreógrafa, es artista, es guionista y ella repiensa las políticas del espectáculo inspirada y focalizada en la relación entre el intérprete, el espectador y entre los espectadores. Y sus piezas han sido presentadas en algunos de los principales festivales y teatros de Europa, Estados Unidos y Asia en los últimos 12 años. Tomé algunos párrafos para iniciar esta presentación que escribió Ivana Müller aludiendo a su obra. Dice ella: últimamente el mundo se parece a una tormenta o a una corriente potente, un lugar donde es difícil mantenerse firmes sobre el suelo que solíamos pisar. Hay que adaptarse, resistir, enraizarse, conectarse, no asustarse, no sentirse solos, no paralizarse, no anestesiarse. Hay que moverse constantemente, pero sin apurarse demasiado, sin excederse, escuchando, a lo mejor incluso en cámara lenta, buscando una delicada coreografía personal y colectiva de soltar y sostenerse. Estar en crisis probablemente signifique estar al borde, un borde donde sentimos claramente que llegamos al final de un mundo, de un paradigma de vida, pero todavía no podemos imaginar la forma de otro ni vernos a nosotros mismos en él. Delante nuestro, un espacio borroso donde podríamos ver algunos contornos a lo lejos, pero sin duda no todos vemos lo mismo. Somos tantos parados ahí al borde del acantilado que nos falta el aire. Algunos tipos pesados difunden ideas horribles y aterradoras, mientras hablan cada vez más fuerte y se abren paso para ganar espacio y nos empujan hacia los márgenes. Mientras buscamos caras amables y conocidas entre la multitud, nos decimos colectivamente que hay que hacer algo, hay que encontrar una solución. Pero al mismo tiempo sabemos que no podemos buscar soluciones rápidas a la velocidad del ya y definitivamente no las vamos a encontrar solos. Sí, más que nunca nos necesitamos. Continúa Ivana Müller. El mundo es infinitamente imprevisible. Lo imprevisible también es una oportunidad. Muchas veces la desesperanza proviene de creer que conocemos lo que va a ocurrir. En cambio, aceptar la incertidumbre puede abrir espacios para la acción. Quizás este nuevo mundo, este nuevo modo de vivir que buscamos, ya está acá. Solo tenemos que mirarlo o nombrarlo o habitarlo de otro modo. Imaginemos que en lugar de quedarnos angustiados en ese acantilado, atrapados, cansados y preocupados, simplemente nos sentamos. Sentados estamos más compactos, más cerca del suelo, más cerca unos de otros, más capaces de soportar el viento, en una posición de descanso, en una posición de resistencia. Así protestan muchos, sentados con los brazos entrelazados. Es más fácil hablar de sentados, es más fácil escuchar y hasta es más inclusivo. Podemos vernos, cruzar miradas, incluso con quienes están lejos. Sentados, tomándonos el tiempo para pensar, contar historias, escuchar, imaginar, meditar. Sentarse juntos es el primer gesto en el ritual del teatro. El humanismo, en sus múltiples formas, surgió de eso, de sentarse en grupos mirando el fuego. Fin de la cita. Nosotros, terapeutas, analistas, trabajadores en salud mental, también solemos sentarnos alrededor de algún tema candente. Hoy nos convoca lo fraterno en la clínica de la diversidad. Las palabras de Ivana Müller resuenan profundamente con la ética de lo fraterno que la clínica de la diversidad nos invita a pensar. En su obra, el teatro deviene un dispositivo de encuentro horizontal donde los espectadores son también intérpretes,
una comunidad efímera que se reinventa en cada función. Esa escena colectiva encarna algo del espíritu fraterno que proponemos para la clínica, un estar sin garantías, donde cada quien participa de la construcción de un sentido compartido. Lo fraterno, en este contexto, no es solo un lazo entre pares, sino una disposición ética, la capacidad de soportar juntos la incertidumbre, de acompañar el devenir sin apresurarlo ni clausurarlo y de construir en medio de lo imprevisible. Fraternizar la escucha, un concepto que nos propone Sara Moscona, expresa una modalidad de presencia analítica desde un lugar de paridad. Paridad no es igualdad, es paridad con diferencias. Fraternidad, entonces, no solo alude a los vínculos de sangre, sino también al lazo horizontal entre pares, a todo aquello que arma lazo social. La dimensión fraterna, no olvidemos, connota tanto conductas solidarias como comportamientos de hostilidad recíproca, incluso de odio. Desde el mito bíblico de Caín y Abel hasta nuestros días, se van enhebrando las expresiones de exterminio y aniquilación del prójimo con el reconocimiento, el cuidado y la responsabilidad por la vida de los otros. Hay entre la solidaridad y la hostilidad relaciones de interdependencia que pueden armar configuraciones subjetivantes o desubjetivantes. Los fundamentalismos configuran una configuración desubjetivante que busca erigir a otro como único referente posible. Diversidad alude a multiplicidad. Dar cabida a la diversidad, a la multiplicidad, alude a fraternidad solidaria. El fanatismo se asienta sobre un modelo binario. Lealtad al grupo de pertenencia, desprecio a los otros, alude a una fraternidad a predominio del odio y la hostilidad. Cae sostiene que el carácter estructural y nuclear que se otorgó al complejo de Edipo y la dificultad para descentrarlo alimentó durante años la resistencia a pensar la especificidad del complejo fraterno. Sin embargo, producciones más recientes ubican de modo diferente al complejo fraterno, destacando, como decía Kant Zipper, la importancia de este complejo en la estructuración de la vida psíquica, individual y social. ¿Cuándo y por qué surge este interés que actualmente despierta lo fraterno? ¿Cuáles serían algunas de las condiciones de emergencia de la perspectiva fraterna? Se ha producido en el mundo occidental transformaciones en las formas de convivencia familiar que desembocaron en una enorme diversidad de configuraciones familiares. Convive el modelo de la familia nuclear junto a otros, familias ensambladas, monoparentales, homoparentales. Y es posible que pensar que frente a estos cambios, las configuraciones familiares fueron modificándose frente al debilitamiento de las figuras parentales, al desfallecimiento de las instituciones de sostén, que ya no tienen la misma consistencia que tenían en otra época, aparece una nueva mirada sobre el lazo fraterno. La declinación del patriarcado conlleva a la reformulación de las relaciones de poder dentro de la familia. Algunos autores argentinos, como Leucovitz y Drueven y otros, plantean que la perspectiva fraterna no es solo un derivado de las relaciones parentofiliales, puede ser de naturaleza acontecimental, surgiendo en inmanencia por autoorganización. Se construye más allá de la hegemonía del sistema parentofilial. Justamente es cuando decae la potencia del poder vertical patriarcal, es que se empiezan a producir transformaciones y cobran mayor protagonismo las tramas de pares. Es una fraternidad que no tiene como referencia a las figuras parentales. Voy a relatarles una breve viñeta clínica en la que el trabajo en el dispositivo fraterno inauguró un movimiento de inclusión que se extendió a los padres, mostrando que lo fraterno puede operar también como un organizador transversal. Pedro de 30 y María de 60 son hermanos, piden una consulta juntos porque recientemente se enteraron que su hermana Juana
había sido abusada reiteradamente por el tío materno a los 13 años. Esta noticia, a la que accedió por azar Pedro a través de un amigo de un primo, le produjo angustia y decidió compartirla con María. Durante la adolescencia, los hermanos tuvieron hacia Juana actitudes de rechazo y hostilidad, culpándola de ser la responsable de ocasionar problemas y climas tensos en la familia y en el sufrimiento en los padres. No saben cómo abordar el tema, ya que hace algunos años que no se vinculan con ella. Relatan que Juana ha tenido a lo largo de su vida múltiples trastornos, una escolaridad secundaria con muchas dificultades, con problemas de conducta, desafíos a la autoridad, expulsada de varios colegios. A los 19 se casó, se fue con su marido a vivir a una provincia, en comunidad, y se desvinculó de la familia, dejó de responder los mensajes. Sin embargo, un año más tarde, a pedido de ella, los padres viajaron a rescatarla, ya que su marido tenía hacia ella conductas violentas. Juana vuelve a vivir con sus padres, pero se reiteran los climas agresivos y hostiles en la familia. Finalmente, Juana se va a vivir a otra ciudad y se pone en pareja con una mujer con la que convive hasta la fecha y ya casi no se vincula con la familia. El tratamiento comenzó con un tramo de sesiones a las que concurrían Pedro y María, hasta que ellos pudieron concebir la idea de invitar a Juana a las sesiones de hermanos. Para sorpresa de todos, Juana accedió de inmediato a incluirse en el dispositivo y transcurrieron algunas sesiones conjuntas hasta que Pedro pudo compartir con ella la información que tenía respecto del abuso y preguntarle si esto era cierto. Juana admitió el abuso y refirió que una mezcla de enojo y culpa con sus padres la acompañó durante años. El encuentro con su actual pareja, Diana, una mujer cálida y continente con la cual pudo compartir su historia, fue estímulo para que Juana iniciara una terapia hace ya varios años. Después de una serie de entrevistas de hermanos, surgió la necesidad de Pedro y María de compartir con los padres la información sobre el abuso de Juana y pensaron en poder hacerlo en el espacio conjunto de las sesiones. En un principio, Juana se negó a estar presente, estaba alejada de sus padres y no se sentía en condiciones de participar. Luego de algunas sesiones de hermanos, Juana decidió incluirse. Y así se sucedieron una serie de entrevistas familiares y luego sesiones, algunas con las parejas de padres, y el dispositivo se fue armando a medida y en forma conjunta. Lo fraterno, en tanto trama horizontal que enlaza y atraviesa los vínculos parentofiliales, hizo posible que el trauma, inicialmente silenciado, pudiera ser recibido y simbolizado por los hermanos y más tarde por los padres. El dispositivo permitió entonces una circulación de la palabra que no se restringió a los lugares tradicionales de función, padres protectores, hijos desamparados, sino que implicó a todos en una experiencia de transformación recíproca, reinstalando una posibilidad de encuentro que había quedado clausurada por años de hostilidad y exclusión. Voy ahora a conversar con ustedes sobre lo fraterno desde la perspectiva de la hospitalidad. La teoría vincular propone pensar que el sujeto y el otro se instituyen recíprocamente. Para dar un ejemplo, en la relación entre los padres y los hijos, no son solo los padres los que inscriben en el psiquismo del hijo, sino que el bebé también impone una presencia que habitualmente excede las imágenes identificatorias con las que los padres lo invisten. El bebé obliga a sus padres a hacer una transformación para poder darle cabida. No son los padres los que reciben al niño, es el nacimiento el que los recibe a todos. Lo recién nacido, lo arribante, les acontece tanto al bebé como a los padres, lo que propone una alteración radical del conjunto. Se trata de pensar la hospitalidad como una doble acogida, donde el que recibe es tan arribante como el que llega. Esta simultaneidad permite hacer un corrimiento de los conceptos de asimetría y de ejercicio de funciones. El desamparo, entonces, como punto de origen del vínculo temprano, ya no se referiría solo a la necesidad de asistencia de un bebé huésped inmaduro y desprovisto, sino también
a la confrontación de todos los habitantes de ese vínculo con el desamparo, con lo que se juega frente a lo desconocido que los envuelve en ese encuentro. Voy a recordar una viñeta clínica que comentó Sonia Kleiman en un trabajo sobre el vínculo parento-filial en perspectiva de hospitalidad, que es el que me inspiró a trabajar lo fraterno con esta perspectiva. En una sesión en la que hay un clima de tensión y agresión constante, un padre le dice al hijo: no podés insultar así ni pegar de esa manera a tu madre porque es tu madre. Desde una perspectiva sentada en la simetría de funciones y lugares, se puede recurrir a una intervención valorativa respecto de lo que se puede hacer o no se puede hacer entre padres e hijos. Desde otra perspectiva horizontal, el acento va a recaer en pensar las condiciones de producción vincular cuyo efecto es el insulto. Aquí entonces, aludir al parentesco es encubridor del hecho violento producido vincularmente en el que están todos involucrados. Pensar el vínculo desde la teoría vincular implica desplazar la mirada del esquema de funciones y jerarquías hacia una concepción del lazo como acontecimiento que transforma a todos los implicados. Lo parento-filial deja entonces de ser un vínculo puramente vertical porque en su interior late también una dimensión horizontal fraterna que los abarca y los afecta mutuamente. Esta dimensión introduce una circulación más compleja en la que cada integrante se vuelve simultáneamente anfitrión y huésped del otro, en un movimiento de acogida recíproca. También a los padres, la llegada de un hijo los transforma, los descoloca, los vuelve huéspedes de una experiencia inédita. En esta escena nadie ocupa un lugar fijo, quien recibe es también recibido. Así, frente a situaciones de conflicto o violencia, como en la viñeta comentada por Sonia Kleiman, el análisis no se detiene en los roles padre, madre, hijo, ni en los juicios morales derivados del parentesco, ni en la necesidad de poner los límites, sino que busca comprender el sentido del acontecimiento vincular que los produce y los incluye a todos horizontalmente. El desafío consiste en leer el malestar no como desviación o falta, sino como una perturbación en el campo común del lazo. Y para terminar, voy a darles algunas pinceladas de la literatura y la clínica. Tomé fragmentos de un diálogo que a continuación voy a compartir con ustedes, de un trabajo que presentó Damian McCann, un analista de Estados Unidos, en el 8º Congreso Internacional de COFAP, en el marco de una mesa. COFAP es el Comité de Familia y Pareja de IPA, en el marco de una mesa dedicada a diversidades. Se trata de un diálogo extraído de una obra literaria de no ficción, que al modo de una memoria autobiográfica conjuga elementos de narrativa personal y de ensayo. Los autores, que son Diane y Jacob, narran su experiencia como pareja queer a lo largo de más de 2 décadas, incluyendo los complejos movimientos subjetivos que se producen en las parejas donde uno de sus integrantes transiciona de género. Tomo algún fragmento del diálogo entre Diana y Jacob. Jacob antes era Susie. Y Diana relata: Jacob y yo discutimos qué significa ser un hombre, y yo intenté controlar qué tipo de hombre podía llegar a ser él. Después que haya comenzado Jacob el tratamiento con testosterona, Diana confiesa: me preocupaba que fuera una masculinidad desbocada, que lo cambiara tanto que yo perdiera a la persona que amaba. Diana continúa hablando del impacto que la transición de su pareja tuvo sobre su propia identidad e imagina lo que podría suceder si estuviera en el supermercado y el cajero elogiara su cartera. Ella respondería: gracias, me la regaló mi esposo, aunque solía ser una mujer, solía ser mi esposa, se sometió a un cambio de sexo, pero yo sigo siendo lesbiana. Una parte fundamental de esa posibilidad de recorrer ese camino como pareja
parece depender de si la persona puede elaborar los efectos que el cambio de identidad de su pareja tiene sobre sí mismo. Esto abre una temática más amplia. ¿Cómo alojar las disidencias? ¿Qué efecto traen las disidencias en las parejas, las familias, los padres, los hijos, los hermanos? ¿Cómo alojar hospitalariamente las disidencias? Diana continúa, durante 15 días, durante 15 años, el amor de mi vida había sido una chica llamada Susie. Luego dijo algunas palabras que yo temía escuchar y desapareció. A veces la veo en breves destellos de lo que alguna vez fue. La verdad es que hay una parte de mí que siempre la va a extrañar. Diana pone en palabras una experiencia paradójica, el acompañamiento amoroso y sostenido del proceso de transición de su pareja, por un lado, y la vivencia de pérdida que se activa ante el pasaje de Susie a Jacob. Este testimonio visibiliza además la tensión que atraviesa a la pareja con relación a los modos de nominación y clasificación identitaria. ¿Qué ocurre cuando alguien que fue una esposa pasa a ser un esposo mientras su pareja continúa identificándose como lesbiana? Una pareja queer desafía las concepciones binarias y heteronormativas. Esta escena nos enfrenta con los límites de las categorías normativas y tradicionales de género y orientación sexual, y también da cuenta del trabajo emocional que implica para la pareja no transicionante acompañar un proceso de cambio radical sosteniendo el vínculo amoroso. Diana, en su decir, da cuenta de una conmoción identitaria y la escena revela un esfuerzo genuino por alojar la diferencia. No hay aquí apropiación ni anulación, sino un esfuerzo por comprender y por alojar al otro en su diferencia radical. El relato de Diana pone de relieve la capacidad de ciertos vínculos de alojar lo inesperado y de hacer lugar a procesos subjetivos singulares, abriendo, digamos, la potencia, mostrando la potencia transformadora de un vínculo horizontal cuando logra alojar la diferencia. Desde una lectura vincular, el modo en que Diana atraviesa la transición de Susie a Jacob puede pensarse como una forma de hospitalidad fraterna dentro del lazo amoroso. Su posición frente al cambio del otro no es la de quien define ni domina, sino la de quien intenta alojar un proceso que la excede y al mismo tiempo la transforma. Diana no renuncia a su propio desconcierto ni al duelo que atraviesa, lo reconoce, lo nombra y lo trabaja psíquicamente. En ese gesto, su acompañamiento adquiere la cualidad fraterna, se sostiene en la horizontalidad, en el respeto por la autonomía y el devenir del otro. Lo fraterno, en este sentido, como les decía, no alude al lazo consanguíneo, sino a una ética del vínculo que habilita la coexistencia de diferencias irreductibles. A través de su relato, Diana nos muestra cómo el vínculo amoroso, cuando se abre a la dimensión fraterna, puede devenir un espacio de sostén y de creación frente a lo imprevisible. Acompañar al otro en su tránsito sin anularlo ni idealizarlo supone aceptar la propia vulnerabilidad y reconocer que toda transformación del otro repercute sobre uno mismo y que el lazo se mantiene vivo cuando uno puede alojar lo inédito. Tanto en la escena artística que nos plantea Müller, como en la clínica, como en la vida misma, la hospitalidad se vuelve, además, un acto, una práctica micropolítica, un modo de abrir espacio al otro, a lo otro, a lo desconocido. Voy a finalizar con una frase de Kusikanski, que es una socióloga boliviana, historiadora indígena andina, y ella dice, en una frase muy elocuente, que la micropolítica está debajo del radar de la política y trabaja sobre colectivos pequeños y acciones que permitan que florezcan espacios de libertad. Fin de la cita. En estos gestos, a veces mínimos, se desafían jerarquías y en ese sentido se pueden poner en juego fuerzas de transformación. Esta era mi idea, la de poner sobre la mesa
las fuerzas de transformación de los vínculos horizontales. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo, Silvia, excelente. Muchas gracias, creo que va a haber mucho para charlar después, dentro de un ratito. Claudia, te damos la palabra. Bueno, gracias. Gracias, Susana. Bueno, y a todos los colegas que forman este espacio de Pensando lo Vincular que nos congrega todos los viernes o cada viernes a pensar y a reflexionar juntos sobre nuestra clínica. Bueno, cuando me acercaron, bueno, a todos, me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Hola a todos y a todas. Y bueno, cuando me acercaron esta invitación, resonó en mí una experiencia clínica de intervención en una institución con un grupo de docentes y con un grupo de adolescentes de tercer año de un colegio secundario. Como consultora externa de instituciones educativas, recibí un mensaje por WhatsApp desde la tutoría de un colegio, en el que habíamos trabajado ya como equipo en diferentes ocasiones. En esta oportunidad nos pedían si podíamos dar un taller de ESI, Educación Sexual Integral. Bueno, concretamos una primera entrevista con el tutor que nos llamó y también con el equipo directivo que quiso estar incluido en la entrevista. En este primer encuentro, el tutor comenta que hace unas 3 semanas atrás se dio una situación conflictiva en uno de los terceros años. Fueron haciendo ellos diferentes intervenciones desde la escuela, pero llegaron a la conclusión que es mejor que intervenga alguien desde afuera dando un taller de educación sexual integral. Bueno, una escena, múltiples escenas. ¿Qué Dale. sienten, qué piensan que les pasa a ellos? Después de que cada uno compartió lo propio, nos propusimos un par de entrevistas más para entender cuál sería la posible intervención con los adolescentes. En el equipo de trabajo había diferentes sensaciones personales y visiones institucionales sobre lo acontecido. Diferentes preguntas se hacían este equipo de directivos. ¿Cuál es el papel de la escuela sobre algo que no ocurrió dentro de la escuela, aunque tiene su importancia? ¿Podemos ayudar a nuestros alumnos y a las familias frente a la total falta de contención y desamparo de todo tipo? Hasta aquí la primera entrevista. Algunas reflexiones personales. Qué difícil resultó hacer un recorte de esta situación clínica y armar una viñeta de trabajo. Tan difícil como hablar de la multiplicidad de líneas de análisis que se abren a partir de esta situación. Situación en la que irrumpe un acontecimiento que, como diría Ana María Fernández, estalla en la escuela. Nos quedamos preguntando, me quedo preguntando, qué es lo que aconteció allí, en esa esquina, y qué es lo que aconteció aquí, en esta escuela. Lo que aconteció en esta escuela pareciera que da la posibilidad de comenzar a poner palabras a desbordes, silencios, repeticiones, actuaciones que se proponen en las redes, repeticiones de juegos y actuaciones. Cuando hablamos de la clínica de la diversidad, hablamos de lo diverso que sucede, de la multiplicidad de entrecruzamientos, de las relaciones que existen a partir de una situación determinada y lo que refracta esta situación. Diferentes preguntas, cómo pensar la subjetividad y los grupos si no es desde un contexto social específico. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con los del kiosco? ¿Qué pasa con la policía que está allí con los boliches? ¿Cuántos de nuestros conocimientos impiden abordar la multiplicidad de sus movimientos si pensamos en bordes muy definidos, lo que pasó afuera y lo que pasó adentro de la escuela? Pensar en términos de múltiples relaciones que se establecen a partir de lo que irrumpe
nos abre a incorporar la dimensión temporal y a crear una nueva historia, vivida por todos los actores. Romper con los compartimentos estancos para que no pueda ser coagulado lo vital y que adquiera nuevos movimientos. Tener en cuenta la multiplicidad nos da la posibilidad de trazar un itinerario singular en este presente, teniendo en cuenta que el trabajo compartido de reflexión y la elucidación de todos nos llevará a prácticas donde emerja lo común, las diferencias, como resguardo de la paridad. Hablamos de la clínica de la paridad y en este caso nuestra intervención fue en diferentes grupos y niveles, el grupo de directivos y el grupo de adolescentes, donde trabajamos en ambos la singularidad, las diferencias y la búsqueda de lo común. Retomando el diseño de intervención que nos propusimos en esta institución, ocurrió lo siguiente. Luego de 3 entrevistas con el equipo directivo, planteamos trabajar con los 2 grupos de tercer año de esa escuela, en 2 o 3 encuentros. Insistía en nosotros la siguiente pregunta cuando abordamos a los adolescentes y cuando cerramos este primer ciclo de entrevistas con los directivos. ¿Dónde quedó el pedido de dar un taller de educación sexual integral? ¿Qué significará esto? El encuentro con el grupo de adolescentes. Abordamos a los grupos de adolescentes según, digamos, los años, ¿no? Tercer año A, tercer año B. El encuentro con el grupo de adolescentes donde se había dado esta situación fue entre charlas y dramatizaciones con el siguiente disparador. Cuerpos, vínculos y redes sociales. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué se les ocurre? Algunas sensaciones y reflexiones de los adolescentes fueron las siguientes. ¿Cómo cuidar a los amigos? Amigos y comienzo de consumo de sustancias. ¿Qué hacer? Nuestros amigos están drogados. Los llevamos a la casa, llamamos a los padres, los llevamos a nuestra casa, le avisamos a nuestros padres. ¿Qué hacemos con ellos? Yo lo que hago es no me muevo del boliche hasta que no se despierta. Nosotros hacemos turnos porque después lo que pasa es que no saben lo que pasó esa noche. Nadie te cuida, ni los del kiosco, ni los del boliche, ni la policía. Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Lo que necesitamos son reglas entre nosotros, porque lo que nos dicen los adultos no nos sirven para estas experiencias. Necesitamos armar nuestros propios códigos. Por ejemplo, ¿podés estar de novio con tu mejor amigo o amiga y salir con otro, estar con 2 o 3 a la vez? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para dejar de salir con alguien y estar con otro con otra? Para transar con otro del mismo grupo. No hay códigos. ¿Qué es la fidelidad? Yo tengo miedo a que me juzguen. ¿Qué pasa si me quedo fuera del grupo? Bueno, disolvemos el grupo y armamos 2 bandos, los buenos y los malos. ¿Por qué pornografía y no experiencias? Resaltamos diferentes sensaciones transferenciales en el encuentro con estos jóvenes, un intenso dolor que transmitían, una sensación de no encontrar un rumbo, una sensación de desamparos. También la sensación que nos asaltaba era lo común que produce el encuentro y el diálogo. Esto nos aliviaba. Otra sensación que insistió es que no puede entrar en crisis nuestra esperanza sobre estas nuevas generaciones. Estamos allí para escuchar, para armar lo común. Algunas líneas de análisis
También insistían en relación a la lectura de todo lo que se había trabajado en estos primeros talleres, que fueron 3 con cada curso. Registro y reconocimiento del otro, la cuestión de la pertenencia, cuidarse, cuidarnos, búsqueda de lo común, políticas institucionales sobre el cuidado. ¿Qué es cuidar? Dentro de estas líneas de análisis seleccionamos para esta presentación solo 2 preguntas. ¿Qué significa pertenecer y qué significa cuidar? Pertenecer está asociado con el habitar espacios sociales y ubica al sujeto frente a la cuestión de la construcción de lugares de pertenencia. Para ello, el sujeto se enfrenta a la necesidad de realizar un trabajo, aunque la pertenencia de un sujeto a un espacio también se define por el conjunto. Pertenezco porque el otro me incluye. Por otro lado, se trata de hacer con otros, entre lo sorpresivo y las reglas de intercambio, algo que nos una. Se deviene sujeto social en el interjuego de ambos movimientos. El alojar y el ser alojado. Existen diferentes modos de pertenecer a un conjunto. A veces son situados, pero momentáneos, y otras veces tienden a institucionalizarse, a permanecer en el tiempo. Las prácticas específicas de cada grupo dependen del presente, de las marcas adquiridas y de las tradiciones y de lo específico de cada época. Fundamentalmente insistía en nosotros la pregunta que se hacían estos adolescentes y también de alguna forma estos adultos. ¿Qué significa cuidar? Oficiar los lazos, los vínculos, asumir, sostener, instituir la vida en común. Colaborar específicamente con ligar, con armar lazos. La paridad excede lo familiar del sujeto. Lo inscribe en el conjunto dándole un lugar a la polis. Eso es lo fraterno, poder inscribir al sujeto en un conjunto social. Cuidar es colaborar, es sostener lo vital, el hilo de la vida, proteger a quien se te confía a un cuidado, ser custodio. El cuidado inscribe al otro como un semejante con dignidad y necesidad de ser acogido. Cuidar y ser cuidado como un gesto de hospedar y de inclusión del otro humano, como un par. Es un gesto de construcción de la reciprocidad. Cuidar los vínculos, cuidar de lo común, cuidar de las cosas comunes. El cuidar es un puntal de protección, guiados por los principios de igualdad y solidaridad intergeneracional. Instituir el cuidado, instituir sistemas de cuidado, es la responsabilidad también que compartimos los adultos y las instituciones. Esta perspectiva del cuidado va más allá de los vínculos paterno-filiales. Se trata de lo fraterno, ya que supone el reconocimiento de la alteridad y el trabajo de la alianza con los pares, que en esta época plantea nuevas formas de armar lazos. Los lazos actuales están signados no por las relaciones solamente de parentesco, sino por las relaciones de paridad, permitiendo la salida exogámica y la conformación de nuevos relatos, tanto generacionales como transgeneracionales. Bueno, gracias, Clau. Bueno, re lindo, nos quedamos pensando en, sobre todo, más allá de lo teórico, en los materiales que son muy fuertes, ¿no? Y que muestran qué necesario que es poder pensar esto del cuidado en la paridad, ¿no? Y la hospitalidad que traía Silvia. Bueno, abrimos los, ¿cómo se llaman? Los micrófonos, así que el que quiera levanta la mano y
y voy dando la palabra. Le voy a pedir a alguna de las chicas, no sé si Greta o Mercedes están por ahí para que me ayuden con el tema de leer las cosas que aparezcan en el chat. Si no, voy a tratar de hacer. Acá estamos. Bueno, dale. Bueno, ¿quién quiere levantar la mano? Y empezamos. ¿Quién? Por ahora no veo a nadie. Ah, Carlos. Bien, Carlos. Primero, abrí tu micrófono. Espera, Patricia, ¿abriste los micrófonos? Porque ahí Sí, ya está. está, ya está. Ya está. Bueno, muy buenos los trabajos, muy jugados en la parte clínica. Me parece que hay una conjunción entre la teoría y la clínica, y eso me parece importante porque cuando se pierde de vista la clínica, la teoría empieza a fallar. Eh, Creo que hay una diferencia entre los dos trabajos que es la siguiente, respecto al término hospitalidad. Porque la idea que toma, hospitalidad viene de Derrida, ¿no? Creo que fue el que trajo este concepto. Pero tiene dos acepciones hospitalidad, que es hospice y hostis, ¿no? Me parece que hospice alude a lo que decía Silvia, que es la posibilidad de aceptar incondicionalmente al otro. El otro es incondicional y lo tengo que aceptar como es y no de acuerdo a mis propias reglas, ¿no? Esto es lo que dice Derrida. Pero hay otra, y me parece que se ve bien en el material de Silvia, de la pareja en transición y cómo la lesbiana puede aceptar la transición de su pareja desde una posición de apoyo, ayuda, acompañamiento, todo lo que sería hospitalidad, digamos, en una situación donde él entra en una alteridad radical, porque realmente pasar de mujer a hombre para la pareja de tantos años es estar con otra persona, digamos, es como reconocer una alteridad absoluta del otro, ¿no? Pero ella eso lo va llevando bien. Ahora, me parece que en el material que trae Claudia, en la escena esa que está contando y los ataques de pánico que tuvo la chica posteriormente, ahí me parece que la hospitalidad se transforma en hostis. Es decir, hay una cuestión de hostilidad ahí en juego, donde hay una especie de agresión, eh, hay un pacto de agresión hacia la que sufre el ataque de pánico posteriormente, que creo que era la novia de del muchacho, ¿no? Ujú. Digamos, o sea que lo fraterno puede oscilar tanto la hospitalidad para un lado como para el otro, digamos, ¿no? Digamos, para no idealizar lo fraterno y los lazos sociales, el asunto es cómo cobijar uno la hostilidad que aparece en lo fraterno, qué hacer con eso, que me parece que es todo el trabajo que estuvo haciendo Claudia con los distintos grupos, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir y les agradezco mucho la presentación a las dos. Gracias, Claudio. Carlos, perdón. Claudia, Carlos. Bien, baja la mano, Carlos, por favor. Sara, Sí. está ahora. Bueno, felicito a las dos, la verdad que me encantaron tanto la parte teórica como la clínica, sí, digamos, pero también la parte teórica es importante porque si tenemos teorías sobre lo fraterno, me parece que iluminan mejor la clínica. Creo que se ayudan recíprocamente, no es solo, por supuesto que ilumina la clínica, pero creo que la teoría y las teorías que vamos trabajando sobre lo fraterno últimamente, creo que dan un poco más de luz a todas estas temáticas. Eso por un lado. Por otro lado, yo quería referirme a que en los dos casos, si bien son tan distintos, son más de dos porque Silvia menciona como tres o cuatro, pero en el caso del abuso, junto con el caso que trae Claudia, hay situaciones traumáticas, ¿sí? Entonces, bueno, con Silvia hemos escrito con otra colega, Susi Mauer, algo así como lo fraterno en la tramitación de lo traumático. Fue un trabajo escrito hace muchos años y que me parece que es muy importante para pensar, digamos, si bien están las dos partes, ¿no? Pero lo fraterno es una vía importante, ya sea lo fraterno entendido como hermanos, amigos, grupos colectivos, eh, grupos sociales, comunidades, como en el caso que trae Claudia, ¿cómo se puede tramitar lo traumático? Hubo una situación traumática
voy a citar también un trabajo que escribimos con Susana en un libro sobre las alianzas entre pares. Nosotros decíamos que la paridad tiene un lado, digamos, potenciador, como en los casos que trae Silvia, y un costado despotenciador, que justamente lleva a situaciones de alienación, situaciones de destructividad, para no idealizar y no romantizar los fraternos, somos todos buenitos, ¿no? Pero me parece que es una vía muy interesante para tramitar duelos colectivos en la sociedad. Por ejemplo, nosotros, desgraciadamente, lo hemos vivido en la dictadura y seguimos viviendo duelos, ¿no es cierto? Así que me parece que, de todos modos, creo que es una vía regia para tramitar lo traumático. Más allá de que, por supuesto, están las alianzas despotenciadoras que, como en el caso que trae Claudia, trataron de armar grupos y tramitarlo de distintas maneras, y ahí está un poco el trabajo de las instituciones y lo que sí Silvia trajo de la transversalidad, porque me parece que Silvia justamente trae esto que vos traes con el caso, bueno, no es un caso clínico, con el ejemplo que traes de que todo fue trabajado en transversalidad, ¿no? O sea, y el hecho de que lo par no es, sin todo lo otro también, ¿no? Es transversal, vertical y horizontal en una red, eso. Después, bueno, seguimos. Gracias, Sara. Andrea. Bueno, muy interesantes los casos y lo que plantearon de lo fraterno, de las alianzas, un poco en la línea de lo que venías diciendo, Sara. Pensaba, bueno, todo el trabajo de los adolescentes por salir de la familia y los solos también que están y la necesidad que tienen justamente de articular esta salida a través de la relación con los pares, ¿no? Como una instancia de subjetivación también, y en esta línea también lo que plantea es de la salida de la afiliación a la afiliación, ¿no? Como la escuela o los grupos en donde pertenecen. Y pensaba que es súper importante el tema de cómo se regulan y las cosas que pueden ir haciendo de cuidado mutuo a los adolescentes, pero que no es sin el cuidado también de otras instancias que son los padres, la escuela, y es lo que yo veo mucho en el consultorio, en las experiencias también de intervención en escuelas, que falla mucho. Entonces los adolescentes muchas veces terminan como realmente no teniendo, ¿no? Como con qué armar esto, porque ayer, sin ir más lejos, estaba con una adolescente en el consultorio que está terminando su escolaridad, y en la cena que van a hacer de gala, se podía elegir entre alguna cosita tipo show especial, y una de las cosas era una guerra de almohadas. Entonces ella dice, no entiendo por qué eligieron una guerra de almohadas que va a terminar siendo una cosa de violencia, porque vamos a terminar pegándonos con todos con las almohadas. Y esto se puso en el grupo de padres y los padres no dijeron nada, ¿no? Y era como, tenía una sorpresa frente a eso, ¿no? O sea, nadie dice nada, nos las tenemos que arreglar con esto y no se puede decir nada. A la mañana había atendido otra que tiene hijas adolescentes y tenía un viaje, no me acuerdo para qué era, 2, 3 días a algún lugar cercano de su domicilio. Y ella dice, yo no quiero que vaya porque la verdad es que no tengo muy claro quién los va a cuidar, cómo va a ser, pero todas van. Y cuando le dije a mi hija que no iba a ir, se enojó mucho. Pero hablando con otras madres, me dijeron, si vos le decís que no vaya, entonces yo me animo a decirle también que no vaya. Entonces digo, qué difícil está siendo poder pensar algo del cuidado, ¿no? De parte de los padres de las escuelas, que muchísimas veces ante situaciones de bullying o situaciones como estas que contás vos, Claudia, no saben qué hacer. Entonces esto los deja, me parece que es muy interesante el tema de las alianzas entre pares y lo fraterno, pero también los deja a veces muy solos cuando esto no se acompaña de un cuidado que venga también de un entramado, por eso tomo un poco lo que decías vos, Sara, de un entramado en verticalidad, en horizontalidad, que arme una trama de sostén y de cuidados mutuos, ¿no? Así que bueno, me parece que da como para pensar muchas cosas súper Bueno, interesantes. Gracias. gracias, André. Ahora después les voy a dejar a Claudia y a Silvia que digan algo. Está Elena y yo después quiero un poquito agregar a lo que dijo Andrea algo, pero bueno, y después
les paso a Silvia y a Claudia y después seguimos. Dale, Ellen. Venga. Sí, bueno, yo las felicito y les agradezco muchísimo el aporte que han hecho porque realmente me parecieron riquísimos los dos trabajos, que dan muchísimo para pensar, ¿no? Y se me plantea un interrogante, por ejemplo, cuando Silvia planteó lo de la hospitalidad compartida, ¿no? Entre padres e hijos, y lo de la no asimetría, justamente por compartir la hospitalidad y la cuestión del desamparo. Yo ahí no estoy muy segura y creo que un poco lo que decía Andrea coincido, como también coincido con lo que decía Carlos de la hospitalidad, los dos sentidos de la hospitalidad. Yo pienso que justamente uno de los problemas que estamos transitando en la época actual, donde precisamente se dan cosas como las que contaba Claudia entre los adolescentes, creo que tiene algo que ver con este borramiento de la asimetría, donde justamente lo vertical quedó muy desdibujado y no funciona, digamos, en correspondencia con lo horizontal, para armar justamente una red donde, bueno, confluyen los dos aspectos. Eh, yo creo que, por ejemplo, el nacimiento del bebé obviamente que produce un impacto subjetivante en los padres, pero yo creo que sí hay una asimetría porque indudablemente el bebé para sobrevivir necesita y depende absolutamente de esos adultos que son los padres, ¿no? Y no le pasa en ese plano lo mismo a los padres. O sea que no creo que podamos hablar ahí de simetría horizontal. Sí, indudablemente del impacto subjetivante que se producen en ambos lados, pero igualmente creo que lo de la asimetría existe y creo que hace falta que exista. Y insisto, me parece que en la actualidad algo de eso es lo que no está sabiendo cómo ubicarse desde el plano adulto, como para precisamente que los niños y los adolescentes sientan ese cuidado que todavía solos no se pueden prodigar, por más que se reúnan para armar reglas y códigos, que me parece importantísimo, pero no les alcanza. Hay reglas y códigos que tienen que de alguna manera hacerlos sentir protegidos desde otro plano. De hecho, fíjense que a pesar de que según contaba Claudia, el grupo era un grupo muy unido, donde aparentemente se llevaban muy bien, sin embargo, la chica en cuestión queda sola parada en los recreos y es un adulto el que se da cuenta que está sola y llama la atención porque era muy sociable y sin embargo el grupo de amigos ¿dónde estaba? Que la dejaba ahí sola. Y termina teniendo un ataque de pánico y es socorrida por adultos porque no alcanza con el grupo de pares que se pone a armar reglas y códigos. Y me parece que esto es algo importantísimo para pensar, porque creo que hay un corrimiento que de alguna manera está produciendo efectos que no son los más saludables, sobre todo para los adolescentes y en alguna medida también para los niños. Esta cuestión de los límites que no quedan claros producen también situaciones de descuido, de desborde, que me parece que tenemos que estar atentos a prestarles atención, aunque valga la redundancia. Bueno, nuevamente gracias porque me encantaron las dos posiciones, los dos trabajos, las dos ponencias, quise decir. Bueno, Hay un mensaje, Susi, hay un mensaje. dale, ¿querés leerlo? ¿Lo leo? Dale, Sí, en relación dale. a lo que comentó Claudia, que los padres no saben qué hacer, yo creo que los padres les tienen miedo a los adolescentes y los dejan huérfanos de cuidado al no poder decirles que no. Bueno, ahora les dejo la palabra a las chicas, pero quería complicar un poco esto que me parece que es como el centro de la discusión, ¿no? Que es, si somos espinocianos, las jerarquías no están en juego. Lo cual no quiere decir que jerarquía sea igual
asimetría. A mí me parece que me gustaría que ustedes pudieran dar cuenta si lo piensan como diferente, ¿no? Porque estaba pensando en el tema del cuidado, no cabe duda que hay momentos de asimetría en el cuidado, lo cual no quiere decir que esa asimetría implique un mandato jerárquico, para mi gusto, ¿no? Me parece que esa es una de las dificultades de pensar la paridad, porque la paridad en diferencia no implica homogeneidad, ni implica que justamente que son iguales. Y a mí me parece que la asimetría marca la diferencia y en determinados momentos, sobre todo para el cuidado de los niños o de los adolescentes, pero también de los adultos, hay momentos que alguien ocupa un cierto lugar de liderazgo y en ese sentido es asimétrico. Ahora, ¿por qué llamarlo jerarquía? ¿No? ¿Por qué llamarlo verticalidad? ¿Por qué tenemos que eh, sostener una transversalidad que implique la jerarquía y no la simetría? Pero bueno, es una pregunta y se las dejo pensando y le doy la palabra a Silvia y a Claudia y después está Osvaldo, pero le dejamos primero contestar a las chicas. Dale, Bueno, Silvia. un mundo de cosas, la verdad que me parece súper interesante. Efectivamente, lo fraterno tiene una versión erótico-solidaria y una versión de hostilidad fanática. Eso me parece que lo fraterno incluye, ¿no? Por eso decía, desde el mito bíblico de Caín y Abel a nuestros días, creo que los fundamentalismos, el fanatismo, que en cualquiera de nosotros se puede activar. Eso es lo que digo que me parece muy importante, que la versión solidaria o tanática está incluida en todos nosotros y que en determinadas situaciones se puede activar más una cosa que otra, como ustedes decían, Susana y Sara, las alianzas potenciadoras o despotenciadoras actúan, están en simultaneidad, a veces está más destacada una que la otra. Eh, pero bueno, a mí me gustó mucho el ejemplo que trajo Claudia, porque me parece que da cuenta y abre el cuestionamiento, retomando lo que decía Susana, respecto desde qué lugar el adulto interviene. Porque no es lo mismo el padre que dice, no podés escupir ni pegarle a tu madre porque es tu madre, y entonces queda por fuera de la situación. Y otra cosa es incluirse desde otro lugar, desde otra escucha, que vos llamás, Susana, que estoy de acuerdo, como no jerárquica, como desde un lugar donde uno interviene desde tratando de generar lo que sería un espacio de hospitalidad en el sentido de hospice, ¿no? De acoger, incluir, y que es cierto que hay, como decís Elena, una asimetría, pero no necesariamente tiene que ser jerárquica. Y yo creo que muchas veces una de las dificultades es que el adulto puede intervenir o intentar intervenir desde un lugar más de ubicación en que hay que poner los límites y desde un lugar más de jerarquía, quedándose como por fuera de la escena, ¿no? Yo creo que efectivamente, como decía Sara, lo fraterno puede ser una vía de transmutación de lo traumático, pero también una vía traumatizante. Eso depende de qué manera, digamos, se armen en determinados momentos las alianzas. Y lo que creo que traes, Claudia, que por eso voy como armando así desordenado, que me gustó, es que en realidad los adolescentes estos dicen que necesitan ellos también armarse códigos, que está bien que vengan los adultos y haya una red de sostén, muy importante, pero que ellos necesitan armarse códigos y que eso se arma por autoorganización y que hay algo que en el grupo que no se había dado y entonces estaban muy a la deriva, huérfanos de cuidados más de adultos, uno diría, ¿no? De tener un marco más protector, pero también de códigos propios que no lograron armar por autoorganización. Y a mí me parece
que la idea de inclusión de lo fraterno como subjetivante, así como decimos, bueno, uno puede, la subjetivación, distintas instancias de subjetivación, como plantea Rodulfo, a través de la familia, a través del Edipo, y en los lazos horizontales a través del complejo fraterno. Pero cuando uno habla de fraternidad, de lazos horizontales en paridad, con diferencias, que también son subjetivantes, a mí me parece que uno está partiendo de la idea de un psiquismo abierto a nuevas inscripciones y que entonces encuentros significativos generan nueva subjetividad y a partir de ahí también el lazo, se entiende, digamos, la teoría que sustenta que el lazo fraterno horizontal en paridad con diferencias es subjetivante, porque encuentros significativos en distintas etapas de la vida pueden generar nuevas inscripciones y novedades. Digo, para empezar el intercambio. Gracias, Silvi. Claudia. Bueno, muchas cuestiones surgen de, bueno, de esta intervención, también de lo que expuso Silvia. Creo que hay algo que tiene que ver, bueno, cómo se juegan las relaciones de paridad, aquellas que, digamos, son ocasionales, están, digamos, para resolver alguna cuestión, algún colectivo que resuelve alguna cuestión, qué difícil es, digamos, estar en una institución donde ya hay reglas y lecturas y cuestiones que están instaladas, institucionalizadas, y otra cosa es la atención de un grupo de adolescentes que se va como armando y generando, porque estos adolescentes no se encuentran en el boliche, se encuentran después todos los días en la escuela. Entonces son como distintas puntuaciones de, bueno, de cómo se tramita esto, digamos, de la paridad. Creo que acá una de las cosas que ocurrió, que está atravesando, o sea, hay muchas cuestiones transversales frente al hecho que es lo que le ocurre traumático a esta chica, que todos arrancan el tercer año, o sea, algunos ni siquiera habían cumplido 15 años, ¿no? Por ejemplo, ella todavía no había cumplido 15 años, era una de las más chicas. Entonces, o sea, una cosa es lo que los pibes consumen en las redes, lo que ven, porque esto es un juego que se armaba en las redes, ¿no? Entonces ellos, digamos, hacen la repetición de algo que vieron en las redes y que parece que está de moda, ¿no? Esto de, digamos, lo que propone su novio y también su amiga accede justamente porque están todos mirando las redes con esta moda de lo que está ocurriendo entre ellos, ¿no? Entre los adolescentes. Entonces, hay algo ahí que es muy propio, como dice Silvia, que es que primero una cosa es la red y otra cosa es la perplejidad y todo lo que se dispara y ocurre cuando eso hecho ocurre, cuando ellos arman ese juego, ¿no? Que para él era un juego. Entonces, ahí ya hay una primera cuestión, ¿no? Salir de la red y armar la escena con los otros del grupo. Con los otros del grupo que no son los casuales del boliche, son aquellos con los que se está permanentemente, después hay que verlos en la escuela, que son como dos cuestiones bien diferentes, ¿no? Y la necesidad de armar reglas entre ellos, porque ahí en esas redes, en esa construcción, digamos, adolescente, no están los adultos. O sea, si bien es verdad que los adultos tienen que poner límites, que los adultos, uno se puede preguntar, ¿qué pasó con la ausencia de los adultos? ¿Por qué estos pibes se van todos en Uber teniendo 14, 15 años a la madrugada, llaman a los Uber, son menores de edad, en su casa, digamos, como que, bueno, toda esta cuestión uno la puede pensar desde, bueno, ¿qué pasa con la presencia? Con el desamparo, muchas veces de los adultos, con el poder decir que no, pero también con aquellas cosas que los adultos desconocemos. Entonces, la instalación de las reglas de este grupo tiene que ver con que el adulto
queda fuera de esa situación. Puede decir que sí, puede decir que no a determinadas cuestiones, pero hay algunas cosas específicas que pasan entre ellos que los adultos desconocen, ¿no? Lo que sí compartimos todos después fue la perplejidad de la situación, porque los mismos pibes y todos los que participamos de esa escucha, bueno, quedamos en silencio hasta que pudimos volver a retomar la palabra, ¿no? Poner símbolo, poner palabra, poner... Bueno, me parece que esto no es lo mismo, digamos, estar en un grupo establecido que estar en un grupo casual, que esto haya pasado en un grupo, digamos, de pares también, pero que después no tengan continuidad. Y el papel de los adultos en los lugares, el papel de los adultos puede estar o no estar, pero también hay lugares donde no están los adultos. La importancia de que los pibes pongan reglas entre ellos, reglas de cuidado, ¿no? O sea, que tienen que ver con la ética del cuidado. Bueno, gracias Claudia. Seguimos pensando. Osvaldo y Raquel. Osvaldo. Desmuteate, Osvaldo. Ahí Ahora va. sí, ¿no? Sí, sí. No, lo primero que quería decirles es que yo estoy aquí como una especie de curioso, ¿no? Con respecto a este concepto, o término por lo menos, que es el asunto de las relaciones fraternales o el eje de la fraternidad, ¿no? O de lo fraternal. Que ustedes evidentemente es una apoyatura conceptual fuerte, digamos, ¿no? O una herramienta de pensamiento, ¿no? Creo que, ustedes me corregirán, que eso surge ante la tiranía conceptual de pensar las organizaciones familiares o las relaciones entre sujetos, familiares o no, solo desde el esquema de lo parentofilial, digamos, ¿no? Ahora bien, el problema es que a su vez la nominación fraterno remite a otras palabras y conceptos que son, hasta donde lo voy entendiendo, ¿no? Por un lado, paridad, por otro lado, horizontalidad, y ahí empiezan a mezclarse otros términos como reciprocidad y, de algún modo, las variaciones del eje simetría y asimetría, ¿cierto? Susana cuestionó la cuestión de la horizontalidad, que también podría llevar a cuestionar la noción de paridad. ¿Qué quiere decir paridad? ¿No? La Cámara de los Pares, la Cámara de los Comunes, tiene que ver con una especie de definición jurídica. Todos somos iguales ante la ley. O por lo menos se corre el riesgo de que esa sea la nomenclatura que esté detrás de la noción de paridad, ¿no? La ilusión juridicista de que somos todos iguales, en tanto ciudadanos, etcétera. Bueno, toda esa ideología de la modernidad, etcétera. Yo creo que no hay nada más dispar que dos hermanos conectados. No son pares, son dispares, sobre todo si se lo piensa en que uno puede asistir al otro. Porque para poder asistir o cuidar al otro hay que ser dispar, o sea, tiene que haber un cierto grado de asimetría. La simetría perfecta impide justamente que se intercambien cosas diferentes. Por lo tanto, no es lo mismo asimetría que horizontalidad. Creo que el término más complicado es de la horizontalidad, ¿no? Es desde cierta, que acá se llamó verticalidad, que se puede hacer esa, pero no es un tema de la vieja verticalidad, porque la vieja verticalidad que apela,
al poder, bien lo podemos entender en el sentido de Spinoza como, ¿no? Alguien puede más que el otro y por eso influye en su conducta, ¿cierto? O al tema de la autoridad. ¿Mm? Ahora bien, me parece que eso conduce rápidamente a qué autoridad tenemos los adultos hoy con los adolescentes. Ninguna. Ninguna. Y creo que el estado de perplejidad de los adultos, seamos padres, abuelos, en mi caso, etcétera, es justamente sentir que no tenemos mayor autoridad, salvo que la ganemos en nuestros desempeños situacionales y concretos. Pero como terapeutas, clínicos, coordinadores de grupo, etcétera, tampoco tenemos de antemano autoridad. Eso se logra también con el desempeño concreto, ¿no? Por ejemplo, en lo que cuenta Claudia, cuando ella o el equipo ese se dispuso a escuchar honestamente y sinceramente a los adolescentes, eso les puede ir otorgando un cierto grado de autoridad, ¿no es cierto? Que no es poder, ni es la autoridad en el sentido de, bueno, del autor, ¿no? De las leyes, etcétera. Es quien los autoriza. No creo que los autorice, sino quien los acompaña en su, como dijo no me acuerdo quién, su autoautorización. Claro. Porque son ellos los que se tienen que autoautorizar a establecer las reglas de convivencia para poder funcionar como grupo, como equipo, como amigos, como parejas, como, bueno, todas las cosas que aquí se problematizaron, ¿no? Así que creo que hay que asumir decididamente la condición de adultos perplejos frente a órdenes que no los manejamos, ni somos autoridad, ni tenemos demasiada potencia para, ¿no? Y después otra cosa con respecto al asunto de las redes, ¿no? Vieron que en las redes el link es un contacto, pero resulta que la traducción directa de link, tanto en inglés como en francés, es vínculo o lazo. Sí, ¿Sí? enlazar. Y todos sabemos que un link no es un vínculo. ¿Sí? Para que un link se transforme en vínculo, tal vez tenga que darse alguna de estas cuestiones, que es que sea no por fuera de las redes, pero que sí en las redes, con los contactos telemáticos, se vaya produciendo resonancias afectivas, que no sean simplemente memes de me gusta, te amo, te quiero, no te entiendo, lloro cuando te veo, todo ese tipo de, ¿no? Códigos predeterminados y preconstruidos, sino los que cada agrupamiento construye en su propia interacción. ¿Está? Bueno, Sí, mil sí. gracias, Osvaldo. Me parece que aporta un montón. Vale después pensar las paradojas que plantea Osvaldo. Raquel, Yo honestamente les agradezco profundamente estas instancias de intercambio, porque tengo como la impresión que a esta altura de mi vida no toco estos temas tan profundos, no me llegan y me quedaría tan perpleja que yo no sé cómo reaccionaría. O sea que les agradezco que exista esta instancia que me ayuda a pensar, me ayuda a ponerme en un lugar, me ayuda a escuchar lo que trajeron esos casos que me estremecen y yo pienso, ¿qué diablos haría yo frente a eso? Pensándome desde una clínica más familiar o más individual. Ahora, cuando pasamos, digamos, a lo social y a las redes y a los grupos, bueno, ahí me falta un poco de formación también, debo reconocerlo, pero de algún modo yo también me he preguntado, y bueno, ¿y los adultos servimos para algo o no servimos para nada? Y yo creo que Para poco. esas preguntas no las podemos responder así como una cosa teórica,
¿verdad? Que sacamos una receta y la bajamos de internet, estamos lejos de eso. O sea que es en contacto con lo que está pasando que podríamos pensar si sí o si no. En mi época, claro, la jerarquía y la autorización o la no autorización venía del lado de los adultos. Y yo siento que no me fue mal. Ahora, pues las cosas cambian, ¿y yo qué hago ahora? ¿Cómo entiendo ese tipo de cosas? Y le doy lugar, digamos, a que los adolescentes se autoricen si yo pongo caras de sonriente. Realmente para mí es les agradezco estar presentes allí, porque me parece que además no hay otra cosa que hablar de la asimetría necesaria, de las distintas posiciones que están en juego y que uno las puede hacer jugar, no necesariamente como una cosa autoritaria, por supuesto, sería lo de desear. O sí. Entonces, digamos, yo terminaría diciendo que también tendríamos que recordar, porque eso me parece todavía vale considerarlo, que hay algunos significantes que permanecen, que uno los puede decir y el otro los puede negar, y uno los puede desechar, pero hay significantes que permanecen. Y me parece entonces que también tenemos que entender que el efecto de esos significantes tal vez salga y sea válido y se promueva de otra manera a precum. Ese es un término que no debemos de abandonarlo nunca, ¿no? Bueno, gracias por estar acá con ustedes. Gracias, Raquel. Bueno, muchas gracias por valorar el lugar de intercambio. Está Marta. Quería, bueno, como soy coordinadora, me aprovecho y hablo un poquito, pero en algún momento me gustaría que Silvia y Claudia retomaran lo que trae Osvaldo, porque a mí me parece que son posiciones epistemológicas diferentes, ¿no? Em, un pensamiento donde la jerarquía siga vigente, lo cual no quiere decir que no haya imaginarios que son simultáneos, ¿no? Pero me parece que habría que diferenciar una posición epistemológica donde lo jerárquico siga vigente de aquella donde tenemos que pensar desde un lugar más desde la potencia que desde la jerarquía, ¿no? Me gustó esto que dijo Osvaldo de la autoautorización, ¿no? Que tiene que ver con el concepto que trajo Silvia de, ¿cómo se llama? Autoorganización. Autoorganización. Y que a mí me parece que, no sé, es difícil pensar desde ese lugar y que creo que vale la pena tratar de pensar desde ese lugar. No quiero decir que desechemos todo lo que venimos pensando, pero creo que es una posición epistemológica diferente que, bueno, que da vuelta a todo. Y eso no quiere decir que no haya diferencias, no quiere decir que la horizontalidad, a mí no me gusta hablar de horizontalidad y verticalidad, prefiero hablar de asimetría y asimetría, pero, pero creo que estamos tratando de salirnos de un pensamiento jerárquico, ¿no? Y no es fácil porque los imaginarios actuales coinciden, digamos, se superponen con otros imaginarios. Bueno, comento mi impresión, pero se los dejo en realidad para que ustedes digan lo que les parece. Antes de eso le doy la palabra a Marta Carbonero. Bueno, sí, cortito, pues estamos fuera de tiempo ya. No, quería, digamos, también correr un poco la mirada. Me parece que hay una crítica a los adultos, ¿no? Y me parece que, como decía Claudia en un momento, digamos, todos estamos en el mismo contexto social, histórico, ¿no? Digamos, el tema de lo epocal. Recordaba a Paula Sibilia cuando habla de la ruptura del suelo moral, que nos atraviesa a todos. Digamos, alguna vez tuve una intervención en un colegio secundario en donde los docentes decían, llamamos a los padres y no vienen. Entonces, bueno, les pregunté cuál era el perfil de esos padres. En general eran adolescentes, digamos, eran casi más adolescentes que los estudiantes, que sus hijos.
No, eso, digamos, aportar lo epocal, digamos, que nos incluye a todos. Absolutamente. Muchas gracias, realmente Gracias a vos, muy Marta. enriquecedor. Silvia, Claudia, les doy la palabra, que ya queda poco tiempo y querría que cierren ustedes. Bueno, en realidad es muy desafiante estos planteos, porque la verdad es que nosotros estamos todos atravesados por prácticas y representaciones en conflicto y en tensión en nosotros mismos. Nosotros queremos pensar desde una idea de multiplicidad y de diversidad y de abrirnos desde el pensamiento complejo a lo complejo, pero la verdad es que fuimos formados en binarismo. El sistema, fuimos formados con pensamiento binario, desde lo jerárquico, o sea que eso lo tenemos instalado adentro nuestro y es, bueno, una posición epistemológica que convive con otra, como convive la familia nuclear moderna, digamos, actual, con la monoparental, la homoparental, las diferentes configuraciones de parejas, de familias. O sea, hay una convivencia de modelos que son diferentes. Yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, trato de poder incluir la idea de lo múltiple, de lo diverso, no solo de lo diferente desde la perspectiva de lo binario, sino de la diversidad que alude a multiplicidad y que sin pensar que no está vigente también en mí toda la otra epistemología, porque no es que la formación y la educación binaria se va a desarmar y deshacer, no es así, es como que conviven y en simultaneidad y están en tensión y bueno, y uno va tratando de abrirse a estas situaciones más múltiples y diversas con las que hoy nos encontramos. Y bueno, y vemos como qué es lo que podemos hacer con eso. Yo no tengo tanto la sensación de que los adultos no tenemos ninguna posibilidad con los adolescentes y que estamos completamente fuera. Yo no tengo esa así tan fuerte sensación. Sí, la idea de que hay un código que es completamente diferente, que como decía Claudia, estamos afuera, que hay muchas cosas que funcionan por autoorganización, en el mejor de los casos, cuando tenemos grupos de adolescentes, cuando están agrupados, porque creo que una de las situaciones más difíciles es que hay muchos adolescentes que no están agrupados, que están aislados, que solamente están en situaciones de redes con avatares, entonces los que están agrupados ya tienen algo más, que tienen alguna pertenencia, ¿no? Que me parece, pero bueno, lidiamos también con adolescentes que están muy solos y muy aislados, muy solitarios. Así que yo diría, y una cosa más que quiero decir, que me la inspiró Raquel cuando hablaba, es que nosotros, además de formarnos en los grupos de estudio, con los analistas y en las supervisiones, como bien trabajamos con Sara Moscona y con Susi Mauer, hay un cuarto pilar en nuestra formación, que es el entre lo que se origina, lo que se produce, lo que uno va haciendo y siendo en el grupo de pares. Y que eso, la verdad, que también nos sostiene. Es algo, es como un cuarto pilar de nuestra formación continua, nunca terminada, que es lo que se produce en el entre de los pares. Y entonces, bueno, estamos tratando de producir entre nosotros cosas, situaciones, nuevos pensamientos que nos ayuden y nos acompañen cuando estamos solos en los consultorios. Gracias, Claudia. Bueno, yo quería decir alguna cosa así. Una es, me parece que es re importante esto que dice Silvia, que, digamos, esto de la pertenencia, ¿no? Porque que los adolescentes puedan preguntarse sobre la pertenencia, sobre la inclusión, sobre si estoy en el grupo o no estoy en el grupo, quiere decir que están en vínculo, ¿no? En tensión vincular y no en aislamiento. Esto me parece que para lo epocal es algo que es un muy buen indicador que estén preguntándose sobre la cuestión de la pertenencia.
Y otra cuestión es que me parece que, bueno, hay algo de la intervención de los adultos que me parece que todos estamos de acuerdo, que yo comparto, pero también hay algo del núcleo de cada generación, ¿no? Como cada generación trae lo propio y cada generación tiene que entender lo propio y juega lo propio, ¿no? En el trabajo que yo hice de investigación me llamó mucho la atención cómo, porque bueno, había un recorte generacional en el grupo de pares que entrevisté, que investigamos, que una de las cuestiones que salían con esta gente que eran de otra generación, pero que va al tema de las generaciones, es que para ellos el organizador central no era el matrimonio, si bien estaban muchos en familia, sino que eran sus amigos y sus grupos de pares. Y esto, gente entre 35 a 48 años, ¿no? Esa generación. Bueno, una serie de cuestiones investigamos sobre la ruptura de esta generación, pero creo que cada generación trae su propia posibilidad de ruptura y sus propias cuestiones. Entonces, digamos, ¿hay una intervención de los adultos? ¿Hay una posibilidad de que los adultos interrogamos? Sí, por supuesto. Hay una posibilidad de que las instituciones contengan determinadas cuestiones, pero también hay algo que se juega en lo propio de cada generación. Y creo que eso también como adultos está bueno que nosotros podamos ir captando, ¿no? Ir como elucidando, ir diciendo, bueno, ¿qué es lo propio de esta generación? Y más que decir que sí o que no a eso propio, sino dar posibilidad de pensamiento crítico, herramientas para discernir, para pensar, para poder que el chico cuando se encuentre ahí, el adolescente cuando se encuentre ahí con lo propio que se juega el joven en cada generación, pueda tener esas herramientas que no son sí o no a esto o aquello, sino cómo discierno esta situación, ¿no? Que me parece que es algo como más potente que solamente, digamos, algunas cosas de lo que está bien o está mal solamente, ¿no? Aunque me parece que todo esto que dice Osvaldo de la autoridad lo comparto y aunque me parece que hay una ética de lo común, del bien común, del cuidado que tiene que ser compartido por todos, ¿no? Pero no podemos perder de vista ese núcleo específico, esa cuestión como central que empieza a jugar cada uno, cada grupo, cada generación, ¿no? Bueno, gracias, Claudia. Greta, ¿querés leer A ver, que tenían algunos hay mensajes? un comentario que quedó previo de Fernanda Consorti que dice, muy interesante ambas presentaciones, me quedo resonando en que ambos hay tal vez también una invitación a que al cuerpo a pensar y a repensar lo que representa. Está muy bueno. Sí, la verdad que no lo trabajamos, pero no trabajaron, pero está buena, me parece la pregunta. Bueno, estamos llegando al final. Yo antes de terminar y en consonancia con esta mesa quería invitarlos porque con Sara Moscona y Patricia Arvin estamos armando una jornada sobre lo fraterno que ya les digo, es a fin de abril. Se llama Jornada de Otoño de la APPG porque decidimos que íbamos a tratar de tener una de otoño, una de primavera, una de invierno, no sé si de verano. Se llama El trabajo psicoanalítico con lo fraterno, paridad, amistad, comunidad. Y las coordinadoras van a ser Patricia Arvin, Sara Moscona y yo, que bueno, trabajamos hace mucho tiempo esta temática y Silvia Resniski va a ser una de las invitadas. Va a ser una jornada chica de 9 a 1 de la tarde, un sábado. El sábado, les dije, 25 de abril, así que los que quieran ir anotándose, en diciembre va a salir la promoción. Y bueno, la idea es eso, transmitir un poco, la organización de la jornada va a ser presencial y por Zoom, y va a ser una jornada donde vamos a tener una mesa de inicio y después dos relatos clínicos
para trabajar entre todos. Y finalmente un pequeño cierre, pero más que nada para darle una vuelta de tuerca a lo que pase durante la jornada. No queremos un cierre demasiado académico ni muy importante, sino más bien de apertura, que como es interesante porque terminamos hoy con una pregunta que no había sido tomada y que me parece que es una apertura a seguir pensando. Así que bueno, muchas gracias por estar. Los invitamos a seguir pensando esta temática en esta jornada. Ojalá que quieran venir. Pensamos que vale la pena, desde el punto de vista del lazo social, pensar esta dimensión, que no necesariamente implica implica una tensión, digamos, entre lo par y lo impar. Implica, me parece algo muy importante que trajeron las chicas, que es la tensión entre el cuidado y el desamparo, entre la hospitalidad y la no hospitalidad. Pero bueno, es parte de lo que nos toca, y nos parece lindo seguir pensando sobre esto. Así que bueno, mil gracias a todos. Lo que quiero es corregir el nombre que les dije de la, esperen un minuto que lo tengo. El nombre de, ¿lo querés decir vos, Greta, el nombre de la mesa próxima? Porque yo lo dije mal. ¿Lo tenés ahí? Si no, yo lo busco. Bueno, ya, sí, bueno, lo que quiero decir es que, a ver si lo encuentro. Esperen, aguántenme 2 minutos porque no quiero, acá está. Crianza y clínica en las subjetividades digitales, desafíos actuales en las infancias y las adolescencias. Ahí está. ¿A eso te referías? Sí, a eso, sí, porque me había olvidado de lo digital y me parece que en el título es bastante importante porque lo digital es un elemento que atraviesa mucho a la crianza de los niños y adolescentes. Así que de alguna manera seguimos con la temática. Bueno, gracias a todos, gracias Silvia, Chao, gracias gracias, Paula, gracias. gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chao. Un beso grande. Chau, Chao, chau. chao.